Muchos juegan el juego, algunos llegan a ganarlo, pero muy pocos lo cambian por completo. Dorian Yates, 6 veces ganador del Mr. Olympia, no solo acumuló trofeos entre 1992 y 1997, sino que demostró una filosofía de entrenamiento que cambió para siempre el enfoque del culturismo. Su método, conocido como HIIT, llevó el concepto del esfuerzo al límite y estableció un estándar nuevo en la preparación física. Apodado La Sombra por su estilo reservado, durante 6 años dejó a sus competidores luchando por el segundo lugar, pero su dominio no estuvo exento de controversias. Parecía que nadie podía derrotarlo, ni siquiera cuando competía con un bíceps roto y un tríceps desgarrado. Esta es la historia del original monstruo de masa. Dorian tuvo una infancia difícil y marcada por la pérdida. Perdió a su padre cuando era muy joven y esa ausencia fue un golpe duro en su vida. Más tarde, la familia se mudó a Birmingham, donde su madre se volvió a casar. Pero el nuevo esposo también murió pronto. En ese momento, Dorian no comprendía del todo lo que estaba pasando, pero sí sentía tristeza y una gran confusión. I'm a boy who's just hit puberty. I'm 13, and my male role model now is gone. So I didn't realize at the time, but looking back now, I was upset, I was angry, and nobody was taking care of me, and that's at least the way I felt. That's when I learned to really contain and hide my emotions, because I remember I didn't want to go to my father's funeral. I don't want anyone to see me crying, so I told my mom I don't want to come to the funeral. Cuando ganó su primer Mr. Olympia, mucha gente esperaba verlo saltar de alegría, gritar o llorar, pero por fuera Dorian se mantenía serio. Por dentro sí estaba emocionado, pero aprendió a reprimir esos sentimientos. Siempre tuvo esa forma de controlar lo que sentía. A los 16 años tuvo que aprender a valerse por sí mismo. Vivía en casas de amigos o en algún lugar pequeño porque no tenía a nadie más en quien apoyarse. La vida no fue fácil y terminó metiéndose en problemas con la ley. A los 18 años fue enviado a un centro de detención por unos meses, pero fue en ese lugar donde descubrió una pasión que cambiaría su vida: el ejercicio. I was sent to a detention center for a few months, and I'd already done a little bit of weights before when I was at school, and I'd done karate and I'd done all the push-ups and squats in my room. I had a bull worker and all this, so I was already interested in that and physical. And when I was in this detention center, part of the process is hard physical exercise, which a lot of the kids didn't like, but I loved it. Mientras muchos evitaban el esfuerzo físico, Dorian lo disfrutaba. Para él era una forma de escapar y sentirse fuerte, una manera de tener el control sobre algo. Entre los 300 chicos que había en el centro, pronto se dio cuenta de que él tenía el mejor físico y era uno de los más fuertes. Ahí decidió que iba a canalizar su energía en algo positivo, y soñó con ganar concursos, abrir un gimnasio o simplemente construir un futuro mejor. Aunque había chicos más grandes y pesados, Dorian tenía fuerza y un cuerpo con buena forma, lo que le dio confianza para seguir adelante. Incluso los guardias le sugirieron que probara la halterofilia, pero él sabía que su camino era el culturismo. Ya había visto revistas de culturistas como Joe Weider y esas figuras se convirtieron en una especie de padres sustitutos para él. Because I lost my dad and I didn't have male role model, the guys in the magazines, or at least what was projected in the magazines from the guys, they became almost my surrogate fathers. Después de salir del centro, la ciudad le asignó un departamento en un barrio complicado de Birmingham. Allí vivió 5 años mientras entrenaba con dedicación y gracias a su esfuerzo, comenzó a tener mucho éxito. Dorian decidió competir en un concurso para novatos. En ese momento no sabía muy bien por qué, solo sentía que ahí era donde debía estar. Ganó el concurso con mucha facilidad. Entre los jueces y oficiales estaba Ron Davis, quien solía juzgar en el Mr. Olympia y era el jefe de la federación en Inglaterra. Ron le preguntó de dónde era y Dorian respondió que de Birmingham. Entonces la siguiente pregunta fue por qué competía en la categoría de novatos si ya tenía el físico para la clase de pesos pesados. Él insistió en que aún no estaba listo para eso. Pero Ron se rió y le dijo que él era el mejor peso pesado que habían visto en el país. So we want you to come and compete in the World Games, like next week on the British team as a heavyweight. And I didn't want to go because I knew I wasn't ready to win that yet. But they kind of persuaded me to go on the team. So I went and then I got 7th place there in 13 guys. And these were like the best amateurs in the world. And then I won the British Championship the following year. I remember winning the British Championship in 1986. Then there's 2,000 people there screaming and blowing air horns and cheering and getting my picture taken. I'm going to be in the magazines. But I came home and there's no TV crew waiting here for me. There's no fanfare. I'm back to my same block that I was living in.
I've got no carpet on the floor. I don't have a proper bed. I just got a mattress. I don't have any car because every penny that I earned from my work and it's just going for food, training, catching the bus back and forward, whatever. I don't have any money for a car. So here I am, back in my same apartment, with my trophy, still in the same situation. A pesar de todo eso, seguía siendo el campeón británico y podía competir como profesional. Su primera competencia pro fue el Night of Champions y se prometió que si no quedaba entre los 5 primeros, dejaría el culturismo competitivo. En ese primer show pro en Nueva York, al salir a posar, el público estaba callado al principio, pero poco a poco empezó a corear su nombre. Era evidente que se preguntaban quién era ese tipo. And then slowly the whole audience started going, Dorian, Dorian, Dorian. They must have been like, who's this guy? Who's this guy? Who's this guy? Yeah. I got second at that contest to Mohammed Benaziza, and WIDA must have seen something in me that was unique because I got invited out to Venice, California to do the shoots for the WIDA magazines at the Gold's Gym, and that's every bodybuilder's dream at that point. Más adelante, Vince McMahon de la WWE empezó una federación de culturismo llamada World Bodybuilding Federation y le ofrecieron un contrato de $170,000 al año, una cifra enorme para esa época. Sin embargo, su sueño era ganar el Mr. Olympia, así que rechazó esa oferta, confiando en que lograría esa meta y ganaría más dinero. And they offered me something like $170,000 a year to go and be with that federation. That's money at that time. I had nothing. I had nothing. Crazy. And then, you know, Mr. Olympia is every bodybuilder's dream. So I would have to give up on that dream to go with the Wrestling Federation. So I made a tough decision and I said, I'm going to turn down this money because I got faith in myself. I will get that money and more if I stick to this path and I win Mr. Olympia. Después de quedar segundo en su primer Night of Champions, volvió al año siguiente y ganó, mejorando mucho. Esto hizo que él y otros empezaran a creer que podría vencer a los mejores. Fantastic. I'm on top of the world now. How on top? We looking for 8? Well, we have to take it a year at a time. En 1991, Lee Haney ya había ganado 7 títulos consecutivos del Mr. Olympia y se daba por seguro que ganaría su 8º antes de retirarse. Esa fue la primera competencia de Mr. Olympia para Dorian y aunque algunos pensaban que podría ser intimidado por la ocasión, él estaba preparado mentalmente y confiaba en sí mismo. Quería mostrarle a todos lo que había logrado. Durante la previa del concurso, a los 29 años, Dorian dejó claro que no entregaría la victoria fácilmente a Haney. Se decía que Dorian era el único competidor capaz de quitarle el título a Lee. Cuando llegó el momento del Mr. Olympia de 1991, Dorian subió al escenario mostrando un tamaño imponente, una señal de lo que luego definiría la era del Mass Monster. Lee Haney rápidamente sintió que tenía una competencia real pisándole los talones. I used to be the last one to take off my tracksuit backstage. So I'll be playing little mind games because I know everyone's waiting to see, you know. So let them wait. So you're not really thinking about what you're going to do on stage. Your energy is being taken by me. Lee Haney did it to me, I remember. He said in a podcast that he used to do this. He said, I did it to Dorian, but I don't know if it affected him or not. But it did a little bit. I was here, he was over there, and, you know, I was just happened to look up and he just took his tracksuit off and got his back out, you know, and his back was super thick. I was like, oh, shit. El inglés salió al escenario con el mayor aplauso desde su victoria en el Night of Champions. Había ganado 5 libras más y pesaba alrededor de 240 libras, con notables mejoras en la anchura y el grosor de sus deltoides, más grosor en la parte superior de la espalda, brazos y pecho más grandes, una cintura más estilizada y dorsales mucho más gruesos. El público aplaudía en cada pose obligatoria y la expectativa por el enfrentamiento directo entre él y Haney crecía con cada pose. Estaban tan por delante de los demás que los jueces solo mantuvieron a estos dos en el escenario para decidir el título. So Lee Haney is Mr. Olympia. When I'm starting out, right? I saw him guest pose in England. It's an inspiration, big guy. So I'm a fan, basically. But now I'm going to go compete against him. So I realized I can't be a fan anymore, man. I got to get a little bit ruthless here. Maybe I can beat this guy. Maybe I'm better than him. Why not? Dorian se preparó mentalmente y cuando salió al escenario para el cara a cara con Haney, que era algo poco común, se dio cuenta de que ese era el duelo por el primer y segundo lugar. Haney le sonrió amistosamente, pero Dorian le devolvió una mirada seria. Al adoptar una pose semi-relajada, Dorian chocó deliberadamente su codo contra Haney un par de veces para hacerle saber que estaba ahí. Durante la pose final,
Hani hizo un movimiento con los brazos y desde atrás rozó a Dorian con sus nudillos, como diciéndole que respetara su espacio. Aunque Dorian ganó la ronda de musculatura, Hani lo superó en pose y simetría y se llevó su 8º título récord del Mr. Olympia. Mr. Olympia, Joe Liu bringing the Lee Haney. Al año siguiente, el culturismo estaba a punto de vivir una transformación que nadie pudo prever. En 1991, el destino puso en el camino de Dorian Yates a un hombre que cambiaría para siempre su manera de entrenar, Mike Mentzer. Desde sus inicios, Dorian lo había considerado un héroe. Admiraba aquel físico poderoso, fuerte y rocoso, pero sobre todo, admiraba su intelecto. El propio Mentzer lo recordaría con orgullo de esta manera. Motivated to start training as a result of having seen my photographs, having read my articles, bought and read my books. He was brighter than the average bodybuilder, came to understand the theory of high-intensity training, recognized its validity, used it, and went on to win British Championships, Night of Champions. El método tenía raíces claras. Arthur Jones, el creador del HIIT, y Mike Mentzer, quien lo perfeccionó. La lógica detrás del sistema era realmente lo que atraía a Dorian. Su mente trabajaba en líneas rectas, en matemáticas, en análisis. Para él, todo debía ser preciso, calculado y registrado. De hecho, desde 1983 hasta 1997 guardó un registro detallado de cada uno de sus entrenamientos, cada ejercicio, cada peso, cada repetición, con notas, evaluaciones mensuales y nuevos objetivos trazados para el mes siguiente. En la preparación para el Olympia de 1992, Dorian decidió adoptar los principios del HIIT y entrenó junto a Mike Mentzer en el legendario Gold's Gym. El concepto era simple pero brutal, una sola serie hasta el fallo absoluto. Con el tiempo, Dorian ajustó la fórmula, varias series de calentamiento y después 1 o 2 series llevadas hasta el límite. Era un cambio radical frente al lema de Lee Haney, su predecesor en el Olympia, quien defendía la idea de estimular, no aniquilar. Su entrenamiento era tan intenso que incluso culturistas profesionales como Chris Cormier apenas podían sobrevivir a una sola sesión a su lado. Lo que para muchos era imposible, para él era la única manera de llegar a la cima. La intensidad del entrenamiento de Dorian Yates alcanzó fama mundial en 1996 con el lanzamiento de su icónico vídeo Blood and Guts. En aquella producción, el 6 veces Mr. Olympia abría las puertas de su gimnasio para mostrarle al mundo cómo entrenaba para convertirse en el número 1, sin adornos, sin poses, solo esfuerzo puro. A diferencia de los vídeos coloridos de la época, donde los culturistas posaban en playas soleadas, Dorian quería mostrar la realidad. El hierro, el sudor y el dolor. Por eso pidió a su amigo, el fotógrafo Kevin Horton, que simplemente lo grabara entrenando. Nada de luces, nada de ángulos, nada de repeticiones falsas. Solo capturar el momento exacto en que un hombre se enfrentaba a sus límites. Ese fue el mensaje de Blood and Guts, inspirar a la gente para que al verlo sintieran la necesidad de entrenar como nunca antes. Con Lee Haney fuera de la escena, Dorian estaba listo para iniciar su dominio en el Olympia. El año era 1992, el escenario, el Helsinki Ice Hall en Finlandia. Yates se presentó con 260 libras de pura masa y una definición jamás vista, tan extrema que era posible distinguir fibras musculares a simple vista, un nivel que más tarde se conocería como grainy o granítico. Cuando Dorian pisó la tarima, los jueces, los rivales y el público quedaron en shock. El culturismo nunca había visto algo así. Era el inicio de la era de los Mass Monsters, pero la competencia no era poca cosa. Lee Labrada, Sean Ray, Lou Ferrigno volviendo tras 17 años y un joven con hambre de gloria, Kevin LeBron. Todos lo intentaron, nadie pudo con él. Labrada ocupó el tercer puesto. LeBron, con estética y grandes proporciones, se quedó segundo, porque frente a la densidad de la espalda y las piernas de Yates, simplemente su físico no era suficiente. El título ya estaba decidido. Dorian Yates, The Shadow, se coronaba Mr. Olympia. A dream that's come true. You know, I owe so much to the sport of bodybuilding, and I hope as Mr. Olympia I can give back to the sport.
Si 1992 fue el punto de inflexión, 1993 sería el año del dominio absoluto. Ya no se trataba de competir por el primer lugar, se trataba de ver quién sería capaz de quedar segundo. Ese año, Dorian decidió no repetir el error pasado. En 1992 había sacrificado parte de su tamaño para estar más definido. Ahora se presentaba con ambos, el tamaño de un peso pesado y la condición extrema de un atleta ligero. El resultado cambió el deporte para siempre. Las legendarias fotos en blanco y negro de Kevin Horton mostraron un físico que parecía irreal, imágenes que él mismo no pensaba publicar. Pero Flex Magazine se encargó de llevarlas al mundo entero. Al principio ni siquiera a Wader le gustaron las fotos. No era la iluminación correcta, las sombras no funcionaban, eso era lo que decían. Pero Dorian respondió con calma, eso no importa, lo que importa es la realidad. Y tenía razón, aquellas imágenes terminaron convirtiéndose en las más icónicas de toda su carrera. Peter McGough, editor de Flex Magazine y compatriota británico, usó una estrategia brillante. And all the guys that used to train in Venice, California, they used to go to the Weider offices. So Peter, he said, when they come in, he said, have you seen the pictures of Dorian? No, they've come. What does it look like? He said, I'd casually just drop them on the table and watch the face just drop like demoralized. From that point, everyone was looking to get second place, and that was first for them. So they already mentally were beaten before the contest. Not that it mattered, because physically they were going to get beaten. El Civic Center se preparaba para una batalla histórica. Nombres grandes estaban en la alineación: Sean Bray, Lee Labrada, Kevin LeBron y un nuevo contendiente que prometía revolución: Flex Wheeler. Flex irrumpió con fuerza, ganando el Ironman Invitational y el Arnold Classic en sus dos primeras apariciones. Su simetría y forma perfecta contrastaban con la densidad monstruosa de Yates. Ese choque de estilos convirtió el Olympia de 1993 en un evento imperdible. Hasta entonces muchos aún dudaban de Dorian, pero 1993 sería el año de la confirmación. Yates subió al escenario con una versión mejorada de sí mismo, más masa muscular que nunca y la misma condición extrema que ya había demostrado en 1992. Parecía un gigante llegado de otro planeta. Había otros competidores grandes, pero ninguno combinaba tamaño y definición como él. Los jueces colocaron a Yates, Wheeler y Ray entre los tres mejores. Las comparaciones eran inevitables. Sean Bray presentó un físico impecable, pero la verdadera amenaza era Flex Wheeler. Su simetría era tan perfecta que algunos jueces describieron su físico como dibujado con lápiz. Redondez, proporción, separación muscular, una estética casi irreal. Pero ni siquiera eso fue suficiente. La densidad de Yates estaba en otra liga. El resultado fue claro: Dorian Yates, primer lugar por segundo año consecutivo. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Las críticas llegaron de inmediato. Arnold Schwarzenegger, voz influyente y referente de la Edad Dorada, apuntó contra la dirección que estaba tomando el culturismo. Reprochaba el exceso de tamaño, los abdómenes distendidos y la pérdida de la clásica forma en V que definía la estética del pasado. Unless we change the judging procedure, and unless we do something about where they stop just using guys with the biggest neck and the biggest muscle, but not look as pleasing. Because look at the old days when Steve Reeves won, and you saw him on the beach, you say to yourself, I would love to have this guy's body. Wow, look at how beautiful this man looks. But that's not what you can say about those guys the day they win those competitions. Like, for instance, so many of those guys have their stomachs sticking out. It used to be that you should have a V-shaped body. Pero los defensores de la nueva generación veían otra cosa. Para ellos, Dorian no estaba destruyendo el culturismo, estaba llevándolo al límite de lo posible. La discusión estaba servida: tradición o evolución, estética o monstruosidad. Lo único claro era que Yates había marcado un antes y un después. El estándar ya no volvería a ser el mismo. Y mientras las críticas llovían, Dorian se mantenía inmutable.
su dominio apenas comenzaba. Si en 1993 sorprendió al mundo con una masa nunca antes vista, para 1994 todos sabían exactamente contra qué debían luchar. La batalla por el trono del Mr. Olympia estaba lejos de terminar. El Mr. Olympia de 1994 fue un choque entre monstruosidad y clasicismo, pero no salió como muchos esperaban. El año anterior, Flex Wheeler había terminado en segundo lugar, con un físico más estético, menos monstruoso, y soñaba con una revancha. Sin embargo, ese sueño se desvaneció tras un horrible accidente de coche que casi lo dejó paralizado. El defensor del título, Dorian Yates, también enfrentó su primera lesión muscular durante la preparación. I had a bicep tear in 1994, 6 weeks before the contest. I believe anyone else would have dropped out. And I did think about it for a couple of days. Like, I was totally devastated. I'd won 92, I'd won in 93, and in 93 just raised the bar so high that, people couldn't believe it. And now, bang, I've got an injury that this is definitely possibly a career-ending injury. So I was just, for a day, I was devastated and like, I'm going to have to drop out. There's no way I can do this. And then the positivists start to take over and say, well, how do you know that? How do you know you can't do it? Until you try. Para empeorar las cosas, el día del concurso tenía un virus estomacal y retención de agua. Pequeños detalles que, en un físico extremadamente definido, marcan la diferencia entre la victoria y la derrota. Era la oportunidad perfecta para que alguien como Flex Wheeler se hiciera con el título. Algunos pensaron que Sean Ray, en su mejor momento, podría superar al campeón si este no estaba al 100%. No longer am I doing it just for myself. I realize there's a lot of people pulling for me, supporting me. I'm trying not to let them down, but at the same time keep my head up and remember where I came from and keep my eye on where I'm going, and that is straight to the top of Mr. Olympia. En el escenario se enfrentaban dos mundos, la masa, densidad y grosor de Dorian contra la forma, simetría y estética de Sean Ray. Al final, el podio quedó compuesto por Kevin LeBron, Sean Ray y Dorian Yates. Kevin aún tenía debilidades en la espalda y la retención de agua le restaba nitidez. Sean Ray estaba en su prime, mejor condición, desarrollo proporcionado, pose elegante, separación profunda de cuádriceps y los mejores abdominales del concurso. Muchos pensaron que debería haber ganado esa noche. In second place, competitor number 7, Sean Ray. A lot of people don't really know this, but this year I had a lot of problems with injuries and so on. And there was a couple of times I really thought it wasn't going to be possible for me to be here and be competing in the Mr. Olympia. But I persevered, I pushed through, and it makes this victory all the more sweeter. And I'll be back next year. I'll definitely be back next year and better than ever. Ganó su tercer título de Mr. Olympia, pero no sin controversia. Muchos señalaron 1994 como el año en que el culturismo cambió. Un mass monster con abdomen abultado y proporciones discutibles derrotó a un competidor más clásico, más equilibrado. Algunos, como Sean Ray, creyeron que merecían la victoria, pero la realidad fue clara. En aquel día, Dorian tenía menos defectos. Nada detuvo su reinado, y el año siguiente regresaría mejor que nunca, redefiniendo una vez más lo que significaba ser el mejor del mundo. Desde la década de 1960, la costa oeste, especialmente California, había sido el epicentro del culturismo. Allí se encontraban también Joe y Ben Weider, responsables de crear el Mr. Olympia, y el escenario estaba listo para que The Shadow continuara su legado. Si Joe Weider te apoyaba, significaba portadas de revistas, contratos de suplementos y apariciones pagadas. California ofrecía a los atletas de élite la oportunidad de entrenar en la meca del deporte y de ganar dinero. A pesar de trabajar para Weider, Dorian Yates se opuso a quedarse en Estados Unidos. Decidió quedarse en Inglaterra, aislado en Birmingham, lejos del brillo, las fiestas y la vida relajada de Los Ángeles. Sabía que si se relajaba un poco, podía perder la ventaja que tanto le había costado ganar. Quiso mantenerse enfocado en su gimnasio, entrenando todo el año como si estuviera en un campamento previo a un concurso. Era su propia isla de concentración. Nadie sabía qué hacía, nadie lo veía.
y su disciplina se volvía invisible y temida. Los demás competidores lo llamaban The Shadow porque aparecía solo para competir y siempre estaba listo para atacar en el escenario. Para 1995, el mundo entero quería ver cómo había evolucionado después de su lesión en el bíceps, y evolucionó de manera impresionante. No necesariamente más grande, pero sí con mejor forma, definición y simetría. Mientras otros jugaban a su antiguo juego, Dorian estaba inventando uno nuevo. En el escenario del Mr. Olympia de 1995, llegó con una condición física que podría superar la de 1993. Sean Ray estaba listo para desafiarlo, buscando finalmente la corona. Kevin LeBron, ya segundo en 1992 y tercero en 1994, también quería reclamar el trono. El prejudging redujo la competencia a los 4 finalistas: Dorian Yates, Sean Ray, Nasser El Sonbaty mucho más fuerte y Kevin LeBron. Cuarto lugar, un cheque de $25,000 para Sean Ray. En el top 3 quedaron Dorian, Kevin y Nasser. Nasser desplazó a Ray tras las comparaciones de los jueces, mientras Dorian y Kevin se enfrentaban por el primer lugar. El frontal de bíceps fue ferozmente disputado. Dorian tenía medio bíceps más pequeño, mientras que LeBron siempre destacaba en los brazos, pero en el front lat spread, Dorian se llevó la victoria indiscutiblemente. Nadie se acercaba a sus enormes dorsales. La pose de pecho lateral fue nuevamente reñida, pero la condición rocosamente sólida y el detalle muscular de Dorian le dieron la ventaja. El back double bicep hizo que Dorian brillara, logrando ocultar sorprendentemente su bíceps desgarrado. Con una espalda ancha y gruesa y un tren inferior fuerte, también se llevó esta ronda. La pose de tríceps lateral volvió a ser ajustada. El tamaño de los brazos de LeBron se enfrentaba a la condición, el detalle y la ejecución perfecta de Dorian. La pose de abdomen y muslos enfrentó la cintura más delgada de LeBron contra el abdomen más fuerte y desarrollado de Dorian. Los jueces prefirieron al inglés. Segundo lugar, Kevin LeBron. Y el ganador por cuarto año consecutivo, recibiendo el cheque más grande en la historia del culturismo hasta la fecha, $110,000, The Shadow triunfó una vez más, llevándose su cuarto Mr. Olympia. Ahora todos se preguntaban, ¿es posible detener a Dorian Yates? En 1996, Dorian ya no tenía problemas con la recuperación de sus bíceps. Podía entrenar a máxima intensidad y esperaba presentarse en su mejor condición, sumando 4 libras adicionales de músculo de calidad a su ya imponente físico. Aunque Sean Ray mostraba mayor estética, con músculos bien separados y una mejor pose de abdomen y muslos, simplemente no fue suficiente para desafiar al campeón reinante. Segundo lugar, Sean Ray. Primer lugar, Dorian Yates. El Mr. Olympia de 1997 fue anunciado como los últimos vestigios del reinado de Dorian Yates. A pesar de haber ganado el año anterior, algunos competidores claramente creían que podía ser superado. Todos se preguntaban si Sean Ray, Nasser El Sonbaty o Flex Wheeler podrían derrotar a Dorian en el escenario más grande del mundo. Antes del Olympia, Flex Wheeler era considerado el principal contendiente para destronar al campeón, gracias a una serie de actuaciones sólidas en otras competiciones. Pero lo que nadie sabía era que Dorian llegaba al concurso con otra lesión más, y esta vez mucho más seria que la anterior. And the second injury was career-ending. It was 3 weeks before the Mr. Olympia, tricep tendon tear on the left elbow here, and literally now I couldn't train. Nothing, no weight training for 3 weeks. And it was the same thing, like, you can't compete, you're going to have to drop out. I didn't tell anybody, because I didn't want it to become public knowledge, because then when I went on stage, people would be really looking for it. So all I did for that contest last 3 weeks was cardio. No weight training, you know, for a bodybuilder, that's very strange. Yeah. I had a friend that was a physio. We had, it's like a big balloon device that goes over your arm, and it inflates and deflates, so it's constantly pumping all the time to try to move that fluid out of the injury. It was still a bit black and blue actually, and I tried to cover it with a tan, but you see very, very slightly. I went into that contest in a state that I'd never been before, feeling weak and vulnerable, not even being able to practice my posing because I was scared to pose too hard. I didn't know the extent of the injury till I went to the States.
Tal como en 1994, su lesión era la oportunidad dorada que Flex Wheeler podría haber aprovechado para destronarlo, pero el mismo escenario se repetiría, con un giro inesperado. En los días previos al Olympia, Flex sorprendió a todos al anunciar su retiro del concurso. Mientras tanto, Nasser El Sonbaty estaba listo para desafiar al campeón en su punto más vulnerable. Ese año, Dorian entró al escenario con aproximadamente 125 kilos, con un físico incluso más definido, con más separación muscular, brazos más grandes y un desarrollo de pierna superior, aunque 5 libras más ligero que el año anterior. Para 1997, Nasser había trabajado duro para convertirse en un contendiente legítimo al Mr. Olympia, con múltiples victorias en competiciones profesionales y podios en los Olimpias de 1995 y 1996, aunque descalificado ese último año por control antidopaje. Ese año llegó más grande, más definido y con su famosa sección media simétrica. Cuando ambos subieron al escenario, parecía que un nuevo campeón sería coronado. Nasser rivalizaba con Dorian en tamaño puro, manteniendo una estética que pocos podían igualar. El pre-judging previo había puesto en las posiciones superiores a los tradicionales competidores de Dorian, Kevin LeBron, Sean Gray y Nasser. El duelo final se redujo a Dorian y Nasser. Nasser estaba en la cima de su carrera, luciendo increíble, e incluso superando a un Dorian lesionado en algunas poses. La gran ventaja de Dorian seguía siendo su espalda inmensa y emblemática, aunque el dolor de su tríceps desgarrado afectaba su rutina de poses. Cuando llegó el momento de anunciar al ganador, se sintió como un déjà vu en todo el recinto. En segundo lugar, quedó Nasser El Sonbaty. Dependiendo del punto de vista, esto fue la historia de Dorian sobreviviendo al asalto de Nasser para convertirse en un 6 veces Mr. Olympia, o de Nasser siendo robado en otra decisión controversial. Ese sería también el final del reinado de Dorian y de su carrera en el culturismo competitivo. Hoy, Dorian sigue siendo una figura controvertida. Alguien que desafió las reglas del culturismo, no entrenaba como la mayoría, no entrenaba donde la mayoría entrenaba y no buscaba lucir como los demás. Y para bien o para mal, fue quien movió el culturismo de la era estética a la era del mass monster, evolucionando el deporte de manera que nadie antes había logrado.